Hola, ¿qué tal? Dios me les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Esposa. Hola a todos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Un cordial saludo para todos, a la familia de la fe, que Dios les bendiga y que espero que se encuentren bien. Hoy tenemos nuestro culto como cada domingo, entonces deseamos que sea un tiempo de bendición en la presencia del Señor y que esta palabra pues sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar hablando esta tarde de la bendición que trae la presencia de Dios cuando llega a una casa, cuando llega a una vida, cuando llega a un hogar, a una familia, a un matrimonio. Vamos a estar hablando de la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom. El texto está en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 3 al 15. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, con esta palabra. Que nuestros oídos, Señor, que nuestros sentimientos sean abiertos, Padre, y que tu palabra entre a morar en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, que tu presencia entre a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro hogar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. David era un hombre que amaba la presencia de Dios. Ese hombre anhelaba la presencia de Dios. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Una cosa he demandado, que esté yo siempre en el templo, en la casa de Jehová, para inquirir en su santo templo, para disfrutar, para vivir la hermosura, experimentar la hermosura de Jehová. David deseaba todos los días estar en la casa de Dios. Él deseaba estar siempre en la casa de Jehová. O sea que él sabía la bendición que había estar en la presencia de Dios. Y él por eso anhelaba traer el arca de Dios
a la ciudad de David. Él deseaba reinar con la presencia de Dios. Él quería trasladar el arca del pacto, la presencia de Dios, a la ciudad de David para reinar con Israel, con la presencia de Dios. Y lo primero que él hizo cuando fue rey fue traer la presencia de Dios a la ciudad de David. Contrario a lo que hizo el rey Saúl, que no reinó, que reinó sin la presencia de Dios, y cómo le fue de mal. Claro, es muy importante saber que Dios es lo más importante que una persona tiene. David fue un hombre que amaba a Dios, amaba su presencia, amaba todo lo que concernía con Dios. Él sabía que Dios lo había escogido, él estaba detrás de las ovejas de su padre, Dios lo había escogido desde allá. Y Dios le había dado un gran ministerio que era la casa de Israel. Así que el honor que Dios le dio a David, él lo correspondió con obediencia, con amor. Él amaba al Señor, amaba su presencia y también amaba su casa. Y como dice el pastor, Saúl fue un hombre que no amó la casa de Dios, no amó la presencia de Dios, porque el primer paso del amor hacia Dios se llama la obediencia. La obediencia es muy importante. Dios ama a los hijos obedientes. Y David era un hombre que, a pesar de que falló, era un hombre que amaba a Dios y estaba dispuesto a obedecerle. En la presencia de Dios, y David lo sabía, que el arca representaba la presencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios en Israel. Porque donde llegaba el arca, llegaba la presencia de Dios, llegaban los milagros, ocurrían milagros. Israel ganaba guerra, los enemigos de Israel huían. Y David sabía eso, que la presencia de Dios, donde llegaba la presencia de Dios, llegaba la bendición de Dios. Y David quería trasladar el arca de casa de Abinadab, que había estado 20 años, la quería trasladar a la ciudad de David. Pero dice que mientras conducían el arca, dice la Biblia que por una temeridad, una imprudencia de Usa, de tocar el arca cuando se iba cayendo, dice que se encendió la ira de Dios y mató a Usa. Pero la tragedia yo también creo que ocurrió porque el rey David hizo las cosas mal. No era lo normal, no era lo correcto como Dios había dicho, la manera de transportar el arca. La Biblia, Dios lo había designado que eran los levitas, no otras personas. Y sucede la tragedia y la gente entra en pánico. La gente le tiene miedo entonces al arca de Dios. Andan de lejito, ¿no? Nadie quiere llevarse el arca de Dios porque el comentario es que la presencia de Dios, el arca de Dios, mata. El rey David tampoco quiso llevársela a la ciudad de David, no quiso llevársela a su casa. Pero hubo un hombre que dijo, yo quiero, yo anhelo, yo deseo tener la presencia de Dios en mi casa. Obed-Edom. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque lo primero que un cristiano debe desear es tener la presencia de Dios en su vida, es tener la presencia de Dios en su casa, tener la presencia de Dios en su matrimonio, tener la presencia de Dios en su familia, con sus hijos, traer la presencia de Dios a su vida y a su casa. Dice segunda de Samuel 6:10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-Edom geteo. Interesante ver ese punto porque cierto es que hay mucha gente que rechaza la presencia de Dios, que no la quiere ni en su vida ni en sus asuntos, pero hay mucha otra gente que sí la anhela y sí la valora, que sí la aprecia. Entonces
Encontramos aquí que la presencia de Dios no mata. Mucha gente piensa que la presencia de Dios es como algo que necesitan poner una imagen para darse cuenta si Dios está con ellos, ¿no? Una figura. En ese caso, pues llevaban el arca como un símbolo de la presencia de Dios. Y por muchos años eso funcionó así. Pero hoy en día a lo mejor no como tal no está el arca, la caja de acacia forrada en oro, ¿no? Pero la presencia de Dios está en nosotros en el momento en que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Él viene a morar en nuestra vida, Él viene a habitar en nosotros y somos nosotros su habitación, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado en respetar la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Y no pensar que Dios es un Dios cruel, que mata, no, sino que amar la presencia de Dios, como lo hizo Obed-Edom, que él la recibió en su casa, y más adelante vamos a ver cómo Dios lo pudo bendecir, ¿no? Yo creo, Felisa, que toda persona, y usted que me está viendo, yo creo que toda persona que quiere la presencia de Dios en su vida, que quiere la presencia de Dios en su casa, en su hogar, como este hombre, lo primero que debe hacer es pedirla, ¿verdad? Pedirle a Dios: yo quiero tu presencia en mi casa, yo quiero que tú mores, yo quiero que tú habites en mi casa. Anhelar esa presencia, ¿no? Buscar, desear esa presencia como lo hizo Obed-Edom. Fíjese que dice el texto que nadie quiso llevarse la presencia de Dios, el arca de Dios, a su casa. Pero Obed-Edom dijo: yo quiero, yo deseo. Y hay gente, como tú decías, que hay muchos cristianos que desean tenerlo todo en su casa, que desean tenerlo todo, que tienen todo en su casa, tienen televisores, tienen muebles, tienen un coche de alta gama, tienen móviles, tienen de todo, tienen hasta jarrones chinos que no saben dónde ponerlo. Son muy bonitos, pero no saben dónde ponerlo. Pero nunca se han preocupado por tener la presencia de Dios en su casa. Y eso es lo primero que debe hacer un cristiano. Alguien que ha conocido, que ha recibido al Señor, que ha aceptado al Señor, lo primero que debe hacer es traer la presencia de Dios a su casa. Y serás bendecido tú y tu casa. ¿Cierto? Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gramaticalmente está mal, ¿no? Porque se dice mi casa y yo, pero espiritualmente está bien, está correcto, porque el primer implicado debo ser yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y uno debe anhelar la presencia de Dios en su vida y en su casa. Por supuesto, es una determinación, ¿no? Cada quien determina desear la presencia del Señor, ¿no? Hay muchas personas que desechan la presencia de Dios, desechan la palabra, desechan todo lo concerniente a Dios, pero hay muchos otros que la anhelan, que la demandan, la requieren, ¿no? Y yo espero que tú seas uno de esos hombres que anhele la presencia de Dios, que quiera la vida de Dios en su vida, en su hogar, en todos sus asuntos, ¿no? Porque realmente trae bendición. Hoy mucha gente le da la espalda al Señor y estamos corriendo y están corriendo por cosas materiales, por llenar su casa de adquisiciones, como decía el pastor, de muebles, de automóviles, de alcanzar, tener 2, 3 viviendas. Bueno, eso también no es malo, pero están enfocados al 100% de su vida y de su tiempo a eso. Y olvidan lo más importante, que es la presencia de Dios en su vida. Darle un lugar a Dios en sus corazones. Darle un lugar a Dios en sus vidas. Así que es necesario que saquen ese espacio para el Señor, ¿no? Saquen ese lugar especial para Dios, porque las cosas materiales, el día que mueras o salgas de esta atmósfera natural,
ninguna de las cosas que tú tienes se la vas a llevar, ni el carro, ni la casa, ni los móviles, nada. Desnudo llegaste a este mundo y desnudo te vas a ir. Así que te invito a que ames la presencia del Señor. Sí, es algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Que una vez nosotros, habiendo conocido al Señor, lo primero que tenemos que hacer es llevar al Señor a nuestra casa. Sí. Que el Señor sea el Señor en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Yo, la verdad es que yo miro muchos cristianos que se preocupan por ser cristianos, ¿verdad? Y van a la iglesia y hasta sirven en la iglesia, pero nunca se preocupan porque el Señor sea el Señor en su casa, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, ¿no? Traer esa presencia de Dios a su casa como lo hizo este hombre. ¿Y sabe por qué mucha gente no anhela la presencia de Dios en su casa? No quiere, no trae la presencia de Dios a su casa porque tiene que renunciar a muchas cosas. Claro. Porque no están dispuestos a renunciar a ciertas cosas. Y no solamente eso, mucha gente no tampoco quiere recibir al Señor en su vida justamente porque, como dices tú, no quiere renunciar a cosas personales que le gusta, que le agrada, que le ha hecho tan habitual en su vida. Y lo primero que van a decir, bueno, yo sí, en el momento en que yo acepte al Señor en mi vida y le reciba en mi corazón, voy a dejar, si tiene 2 o 3 mujeres, voy a dejar a mis 3 mujeres, a mis 2 mujeres, y tengo que quedarme con una sola. Si recibo al Señor, tengo que dejar ser una persona infiel, una persona acostumbrada a delinquir. Muchas veces la gente se niega a tener la presencia de Dios en su vida porque tiene que dejar vicios, hábitos incorrectos que no le agradan a Dios, como son la mentira, el alcohol, la pornografía, las costumbres las costumbres del mundo, dejar a la otra esposa, dejar la infidelidad y etcétera, muchas cosas que no le agradan a Dios, ¿no? En general el pecado. Entonces las personas cuando se ven frente a un Dios santo, frente a un Dios que les va a demandar santidad y entrega, pues dan un paso hacia atrás y no se acercan a Dios, porque saben que Dios les va a demandar renuncia al pecado. Amén. Ese hombre, para poder traer la presencia de Dios a su casa, él tuvo que renunciar, tomar decisiones serias para organizar su casa. Porque cuando él llegó, él no puso el arca del pacto debajo de la escalera o en un rincón, como muchos cristianos tienen la Biblia, ¿verdad? Por allá llena a polvo. No, él la puso en un lugar honroso donde todo el mundo que llegara la puso, que yo creo que la puso en el mejor lugar, ¿verdad? Donde todo el mundo cuando llegara viera la presencia de Dios, que viera que la presencia de Dios estaba en su casa. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Que cuando alguien llegue a nuestra casa, se sienta que está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios habita en nuestra casa, porque la hemos traído a nuestra casa. Hay gente que es muy irreverente con la presencia de Dios, ¿verdad? Y la presencia de Dios, cuando la persona es irreverente, eso mata la comunión con Dios. Este hombre tuvo que reorganizarlo todo, buscarle espacio para traer ese cofre, para traer esa caja. Tuvo que mover cosas, tirar cosas, cambiar cosas, buscar todo, o sea, buscar el espacio adecuado, propicio, el mejor espacio para traer la presencia de Dios, para que la presencia de Dios pudiese estar en su casa, en su hogar. Ese es un punto muy importante. Es un punto muy importante porque en el momento en que Dios llega a nuestras vidas, es el momento en que nosotros empezamos a tirar, a sacar basura que hay en nuestro corazón. Amén. Y a darle al Señor el primer lugar de nuestro corazón a Él. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos cosas que están arraizadas en nuestros corazones, las arrancamos y las echamos fuera de nuestras vidas para darle el lugar de
preeminencia, el primer lugar a Dios en nuestro corazón, amén. Es lo que Dios está buscando, que en cada vida, en cada corazón haya un lugar donde su presencia pueda morar, ¿no? Y que se quite el pecado, que se quite todo espacio que estaba lleno por la inmoralidad y que ahora venga a ser lleno por la presencia de Dios. Amén, amén. Hasta la mesa de comer tuvo que ser adecuada, ¿verdad? Para que todos se sentaran en la mesa a una hora adecuada y orar por los alimentos, ¿no? Bendecir los alimentos. Hay mucha gente que no sabe tener la presencia, no le gusta tener la presencia de Dios porque no sabe acomodarse a la presencia de Dios. Edom, Obed-Edom y toda su casa, ellos se tuvieron que acomodar. Ahora Dios está en nuestra casa. Ahora la presencia está aquí. La presencia de Dios estaba por la mañana, la presencia de Dios estaba al mediodía, la presencia de Dios estaba al acostarte por la tarde, al levantarte. Ellos estaban acostumbrados a la presencia de Dios. Y nuestra casa, nuestro hogar, tiene que acostumbrarse, amoldarse, adecuarse a que ahora Dios vive en nuestra casa, que ahora Dios vive en nuestro hogar, en nuestra familia. Dios hace parte. ¿Usted sabe qué es tomarse un café por la mañana con la presencia de Dios? ¿Ah? Es muy bonito eso, ¿no? Muy bonito saber que Dios viene a ser un habitante más de nuestra casa. Por eso Pablo decía, ahora lo que yo vivo en la carne lo vivo en Cristo Jesús. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Yo estoy juntamente al lado de Jesús, ¿no? Así que somos una persona con Cristo. Él viene a habitar con nosotros, Él viene a habitar en nuestra casa, Él viene a ser parte de nuestra vida. Somos compañeros, ¿no? Amén. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor, ¿verdad? Y para este hombre poder traer la presencia de Dios a su casa, él tuvo que hablar con todos los de su casa. Porque si tú quieres traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa, tú tienes que hablar con todos los de tu casa. Todos los de tu casa tienen que someterse. Él tuvo que hablar con su esposa, él tuvo que hablar con sus hijos, tuvo que hablar con sus nietos, con sus nueras, con su yerno, vamos, que con todos los que vivían en su casa, y tuvo que decirle, pues a partir de ahora en nuestra casa, santidad y consagración de nuestra casa, porque Dios habita en esta casa. Amén. La consagración y la santidad son dos cosas muy vitales para tener una comunión con Dios. Amén. Cuando nos santificamos es cuando nos estamos apartando del pecado. La santificación es darle la espalda al pecado. Es decir, lo que yo hacía antes, ahora no lo voy a hacer más. Le doy media vuelta y sigo los parámetros de Dios. Y la consagración, cada día me consagro para Dios, cada día me preparo para Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, somos mejorados día a día. Amén. Y son aspectos muy importantes porque estamos tratando con un Dios que es santo. No tratamos con cualquier persona, tratamos con un Dios puro y santo. Y nosotros necesitamos consagrarnos y santificarnos día a día. Y la mejor manera de hacerlo es alejarnos del pecado, de todo aquello que ofende a Dios. Amén. Si usted quiere traer la presencia de Dios a su casa, usted tiene que acomodar su casa a la presencia de Dios. Dice Deuteronomio 11, dice 11, 18 al 20, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, la palabra de Dios, y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos,
tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hay bendiciones que se desatan, bendiciones que se liberan, bendiciones que vienen a nuestras vidas cuando nosotros cumplimos con este mandato de Dios, ¿verdad? De traer la palabra de Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, enseñarlos, instruirlos, ¿verdad? En la palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos, al acostarte, al levantarte, andando por el camino, la Biblia dice que tus días serán largos y los días de tus hijos y los de los hijos de tus hijos serán numerosos sobre la tierra. Es muy cierto lo que dice el pastor, ¿no? Cuán importante es enseñar la palabra. La Biblia dice que debe estar como murales o como frontales en nuestra mente. También debe estar escrita en nuestro corazón. Amén. La palabra tiene que ser una forma de vida en nosotros. No solamente recitarla, sino vivirla. Porque hay mucha gente experta en recitar la palabra, pero no está dispuesta a vivirla, ¿no? La palabra es una vida, son acciones, es una forma de vida, ¿no? Así que es importante enseñar a nuestros hijos el temor de Dios y la palabra de Dios para que ellos le conozcan, para que ellos sepan cómo Dios piensa, cómo Dios siente, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos demanda. Así que la palabra del Señor es vital para nuestras vidas. Sin ella no podemos nosotros avanzar, no podemos vivir. Ella es la que nos guía, ella es nuestro manual de vida, nuestra manual de conducta. En fin, la palabra de Dios es como nuestro alimento. Y eso fue lo que hizo Obed-Edom. La Biblia dice que la palabra de Dios hay que enseñarla en nuestra casa, a nuestros hijos, y hay que ser perseverante. O sea, los postes y las puertas de tu casa deben estar impregnadas con la palabra de Dios. Deben estar marcadas con la palabra de Dios. Al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino, tú debes traer la palabra, la presencia de Dios a tus hijos. Debes traer la presencia de Dios a tu casa, a tu hogar. Debes enseñar a tus hijos a la palabra de Dios. Y dice que tus días serán numerosos. Y los días de tus hijos serán numerosos. Eso fue lo que hizo Obed-Edom. En casa de Obed-Edom no todo el mundo podía entrar. Porque la presencia mata. Uno tiene que, y permítame yo usar una palabra que a mucha gente no le gusta, pero yo voy a usar la palabra radical. Uno tiene que ser radical en su casa. ¿Quién va a entrar a su casa? Si Obed-Edom no hubiese sido un hombre selectivo sobre quién entraba a su casa y hubiese sido un hombre estricto sobre las normas en su casa, se hubiese desatado una mortandad como la hubo en tierra de los filisteos. Allí no podía entrar ni el perro ni el gato, y los de los animales me van a disculpar la expresión, yo también amo a los perros y a los gatos, amén. Pero lo que quiero decir es que allí no podía entrar nadie que no estuviese santificado. A tu casa no puede entrar nadie que vaya a contaminar tu casa, que vaya a dañar tu casa, porque muchos entran a tu casa a dañar tu casa, a dañar tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu mujer. No tiene que ser selectivo quien entra a su casa. Su casa tiene que estar libre de contaminación del mundo. Tiene que ser una casa consagrada para Dios. Es cierto. Nuestra casa es un lugar para Dios y tenemos que hacer todo lo posible que tanto nuestra casa natural como nuestra casa espiritual, saber a quién le damos entrada, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de la casa física, las 4 paredes,
sino también la casa espiritual que le preparamos a Dios. Saber qué hay dentro de nosotros, qué entradas le permitimos a nuestra vida que pueden contaminarnos, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos hablando. Amén, porque no contamina al hombre lo que el hombre come, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina. Y bien decía el pastor, tenemos que ser muy selectos a quienes invitamos a nuestro hogar. Amén. Porque cierto fue que el Señor vino a morir por todos los pecadores, donde yo era la primera. Él vino a morir por todos y a perdonar los pecados de toda la humanidad. Y aquí nos encontrábamos nosotros. Pero una vez en Cristo, no podemos permitir que el pecado, aunque tengamos contacto con el pecador y le enseñamos la palabra al pecador, no quiere decir que el pecado del pecador yo lo vaya a asimilar como mío y a quedarme con él. No, solamente es enseñarle la palabra, qué es el temor de Dios, que para que tenga la presencia de Dios en su vida, pero no quedarse con el pecado de esa persona. Así que debemos tener mucho cuidado de no quedarnos con cosas del mundo en nuestra casa, no permitir que vengan o personas a contaminar nuestra casa o invitados que se queden por largo tiempo y quieran cambiar nuestra comunión que hemos tenido por mucho tiempo, que vengan a trastornar lo que hemos hecho en nuestra casa, como la oración, como el dar gracias, como el orar a Dios, como el leer la Biblia, porque muchas veces puede pasar así, que invitamos a gente a nuestra casa y se trastorna todo porque ellos no se acoplan a nuestra manera de vivir, sino que vienen con sus costumbres del mundo a vivirlo en nuestra casa, ¿no? Y viene a trastornar un poco nuestra forma de vivir. Así que tenemos que tener mucho cuidado a quien invitamos, porque quieren escuchar su música secular, quieren estar bebiendo, quieren estar viendo cosas indebidas. Entonces ahí estamos nosotros para decir hasta dónde pueden llegar, ¿no? Hasta ponerle como unos límites hasta dónde la persona puede llegar, para no dañar nuestra propia vida y también a nuestros propios hijos. Y entristecer también al Espíritu Santo que mora con nosotros, porque Él es muy sensible. Sí, mire, de la puerta para allá, para afuera, el mundo y su corriente. Pero de la puerta para acá, para adentro, para mi casa, rigen los principios cristianos, rigen los principios bíblicos. Mi casa tiene que estar consagrada para Dios. Mi casa tiene que ser un centro de adoración a Dios. Obed-Edom era un adorador, era un ujier, un hombre sencillo en el templo, un adorador. Y ellos decidieron llevar la presencia de Dios, o él decidió llevar la presencia de Dios a su casa para servirle a Dios, para adorar a Dios en su presencia. Y eso requiere de un sacrificio. Y hay mucha gente que el problema es que de adoración y de servicio a Dios no quieren nada, ¿no? En la casa de Obed-Edom no se podía ver cualquier, por decirlo, cualquier película. En la casa de Obed-Edom, como usted decía, no había drogas, no había alcohol, no había películas o series con apología al racismo, a la violencia, al terrorismo, no había porno, no había nada de esas cosas, no había cualquier basura. Obed-Edom dedicó su casa, dedicó su hogar, su vida, su familia a adorar a Jehová. Él dedicó todo lo que tenía en su casa a Jehová, a adorarle a Jehová. Porque Felisa, muchas veces somos nosotros buenos evangelistas, ¿verdad? En la calle, en la iglesia, somos buenos predicandos y buenos adoradores y estamos super ungidos y todas esas cosas. Pero en nuestra casa somos malos evangelistas, malos evangelizando. En nuestra casa tenemos nuestra casa hecho un desorden, un desastre, donde no está la presencia de Dios por el desorden
que hay en nuestra casa. Y si queremos nosotros traer la presencia de Dios a nuestra casa, tenemos que organizarlo todo, reorganizarlo todo, poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestra familia, poner en orden a nuestros hijos, porque el mundo allá los está adoctrinando de una manera, pero aquí en mi casa tienen que recibir el conocimiento y la palabra de Dios. Es muy cierto eso, porque cierto es que nosotros somos, tú y yo somos creyentes, ya conocemos del Señor, y nuestra tarea es darle hijos a Dios, hijos que honren a Dios, que conozcan a Dios, que amen su presencia, Amén. hijos que aprendan a obedecer a Dios. No solamente que sean adoradores de boca para afuera, sino que sean verdaderos hijos de Dios. Porque yo estoy cansada de ver cristianos que son buenísimos para recitar la Biblia, son buenísimos para señalar, son súper mega buenísimos para ver la paja del otro, pero nunca están dispuestos a evaluar sus propias vidas, a ver cómo está su corazón, ¿no? Yo pienso que tenemos que dar la tarea a vivir la palabra, a instruir a nuestros hijos en verdad. Porque muchas veces nuestros hijos no están en el camino de Dios por el mal testimonio que le damos los creyentes. Hay mucha gente que no está en el camino de Dios es porque se ha topado con creyentes que viven vidas dobles. Entonces, pues eso ha hecho que mucha gente ahora no esté en el camino del Señor. Pero tenemos que amar la presencia de Dios, amar su palabra, amar la vida de Cristo. Amén. Amén. La verdad es que es una lucha en estos tiempos, criar hijos santos para Dios. Pero sí se puede. Sí se puede. Y lo primero que tenemos que nosotros hacer, como hizo este hombre, es consagrar nuestra casa para Dios. Que nuestra casa sea un centro de adoración. Que nuestra casa sea un altar para Dios. De que se van a presentar luchas, porque yo también tengo hijos y sé las luchas que se presentan. Unos que son más dados a las cosas del Señor, otros que son más rebeldes, pero allí tienen que estar. Y mi casa tiene que estar consagrada para Dios. Exactamente. Eso es muy cierto. Muchas veces queremos un modelo de conducta perfecto y lastimosamente, especialmente en los hijos, y lastimosamente eso es imposible, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, y si la persona quiere obedecer y escuchar la instrucción del Padre, porque Dios dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu Padre. Y si el hijo está dispuesto a escuchar la instrucción de su Padre, Dios va a corregir la conducta. Tenemos que ser padre constante enseñándole la instrucción a nuestros hijos para que ellos puedan conocer a este Dios que bendice. Amén. Sí, la verdad es que requiere de confianza, esa seguridad en el Señor para que tú puedas traer la presencia de Dios a tu casa. Porque vas a escuchar muchos comentarios y como decía la pastora Felisa, mucha gente no va a desear tener la presencia de Dios en su casa por las restricciones que hay, no va a desear tener la presencia de Dios en su vida, porque, y a lo mejor puede ser por un concepto erróneo, porque la presencia de Dios, todo lo que te trae a tu casa, todo lo que te trae a tu vida son beneficios, son bendiciones. Dice la Biblia, ahí en 2 de Samuel, en el capítulo que estamos tratando, capítulo 6, versos 7 y 8, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano del arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Se desató un comentario, una fama, una doctrina errónea de que la presencia de Dios mataba. Y ni el rey David quiso llevarse la presencia de Dios a su casa. Imagínense, Felisa, los comentarios, imagínense las historias de juicios que se levantaron allí
a partir de ese momento en contra de la presencia de Dios. La presencia mata. Cuando la gente vio, porque iba mucho pueblo con el arca, y cuando vio que Usa cayó muerto, la gente dijo, yo no quiero. ¿Mm? Y así hay mucha gente que no va a querer la presencia de Dios por los malos comentarios, por el mal testimonio que dan ciertos creyentes, por la mala predicación de cierta gente, ¿no? De ciertos creyentes. Yo no estoy hablando de todo, pero estoy hablando, hay gente que da muy mal testimonio y eso hace que algunos no quieran tener la presencia de Dios en su vida, no quieran tener la presencia de Dios en su casa. ¿Mm? Es muy cierto. Lastimosamente estamos bajo el cielo y estamos tratando con carne, con seres humanos, pecadores, y no es para justificar el pecado, pero muchas veces somos piedra de tropiezo para aquellos que con sencillez de corazón están buscando al Señor, y en ocasiones encontramos malos ejemplos en el caminar de muchos creyentes, y esto ha hecho que muchos vuelvan atrás. Pero no, tampoco lo voy a justificar al 100%, porque no es una excusa. Nosotros vivimos la vida cristiana no por el hombre, sino por Jesús, que murió y se entregó por nosotros. Lastimosamente es que hoy en día el hombre busca excusa para no acercarse a Dios. Cualquier excusa es buena para no volcar su corazón a Dios. Amén. Así que sé que hay malos ejemplos, sé que hay mala conducta dentro de la iglesia de Dios, pero eso no es una excusa para no buscar al Señor. Se levantó una doctrina errónea. La presencia mata, cuando eso no es verdad. Y así hay mucha gente que anda hablando mal de las iglesias. Hay muchos cristianos que andan hablando mal de los pastores, andan hablando mal de los hermanos, hablan mal del diezmo, hablan mal del ayuno, hablan mal de la sanidad divina, y eso hace que mucha gente que escuche esos comentarios entre la murmuración, entre esa incredulidad, entre esa falsa doctrina, porque si a ti alguien te hizo algo en una iglesia, o fue el pastor o fue el hermano, pero no tiene nada que ver la iglesia del Señor, no tiene nada que ver Jesús con eso. Y es así como se levantan falsas doctrinas, y por eso hay mucha gente que no quiere saber nada de la presencia de Dios en su vida o en su casa o en su familia, por los malos testimonios de mucha gente y de muchos cristianos. Y yo puedo ir un poquito más allá, yo voy a ir un poquito más allá, pastor. Hay mucha gente también, lo que usted dice es muy cierto, pero hay mucha gente que se ha acercado a la presencia de Dios con corazones malos, con dobles vidas, y ha tocado lo santo y lo sagrado. Y a lo mejor no ha caído como Usa, porque Usa ciertamente tocó el arca de Dios y cayó muerto. Pero hay mucha gente que está muerta espiritualmente, porque ha tocado lo sagrado y lo santo con corazones malos. Ha tocado la presencia de Dios, pero no con un corazón dispuesto a recibir el perdón de Dios, sino con malas intenciones, con agenda oculta, con cosas malas. Y llega a sus vidas muerte espiritual. La Biblia dice que muchos hay enfermos espiritualmente por esta práctica. Han muerto espiritualmente, están enfermos en depresiones, justamente porque han tocado lo sagrado, lo santo con corazones malos, buscando provecho, y Dios los ha llevado a una muerte espiritual, a un enfriamiento. Sus corazones están hechos hielos como piedra. El fuego que han tocado de Dios y su presencia, así como el fuego, pues hermanos, el fuego derrite el oro, pero también el fuego endurece el ladrillo. Sus corazones se han vuelto como piedra, porque han tocado lo santo y sus corazones ahora son piedra y no pueden resistir la presencia de Dios. Inclusive ahora la rechazan, se vuelven blasfemos de la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted toca lo santo y lo sagrado, porque puede usted estar enfermo espiritualmente y no lo sabe. Hay mucha gente que está así, con corazones totalmente de piedra, porque han tocado lo santo con corazones dañados, con malas intenciones. Correcto, porque
no era lo correcto de que Uzas tocara el arca de Dios, porque no le estaba permitido a él tocarlo. ¿Sí? La presencia de Dios no es mala, porque no era, o sea, cayó juicio sobre Usa porque se hicieron las cosas malas. David hizo las cosas malas. Eran los sacerdotes, los levitas, los encargados de transportar el arca de Dios y no otra persona. La llevaban en buey. Imagínense. Y muchas veces las cosas de Dios salen mal y no es por culpa de Dios, sino por culpa de los hombres. Por supuesto. Amén. Por supuesto. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a los hombres, le echamos la culpa a la iglesia o le echamos la culpa a todo el pueblo de Dios en general, cuando fue porque alguien en particular hizo las cosas mal. Amén. Amén. Muy cierto. Afortunadamente este hombre fue sabio. Cuando todo el mundo decía, yo no quiero la presencia, Obed-Edom fue sabio y él dijo, pero vamos, la presencia de Dios no puede ser mala. La presencia de Dios no mata, la presencia de Dios es una bendición, la presencia de Dios trae paz, la presencia de Dios trae gozo. Él dijo, yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Y se trajo la presencia de Dios a su casa. Cuando la presencia de Dios llega a tu hogar, cuando la presencia de Dios llega a tu vida, cuando la presencia de Dios llega a tu familia, cuando la presencia de Dios llega a tu matrimonio, cuando la presencia de Dios llega a tu negocio, la gloria de Dios te va a bendecir, porque la presencia de Dios trae bendición. Amén. Amén. Todo el mundo, claro, era una temeridad, imagínese los comentarios de la gente, y él necesitó ser un hombre valiente, decidido, para decir, yo creo que Dios me va a bendecir en mi casa. Yo creo que Dios va a bendecir mi familia. Yo voy a traer el arca de Dios. Yo voy a traer la presencia de Dios a mi casa, a mi hogar, y mi familia va a ser bendecida. Él fue sabio y él tomó y se necesita tener, a veces se necesita tomar esa decisión, ser drástico, ser radical y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, y yo traigo la presencia a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de lo que la gente diga, pero yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero la presencia de... ¿Tú sabes qué es la presencia de Dios en un matrimonio? Porque muchas veces en los matrimonios únicamente la presencia de Dios, o se invoca a Dios en el momento del casamiento, ¿verdad? En el momento de la ceremonia se hacen las promesas y el juramento, pero a partir de ahí sale Dios de esas vidas. Pero si tú tienes la presencia de Dios permanente en tu matrimonio va a ser bendecido. Da tristeza ver cómo hay gente que se ha alejado del Señor solo porque hombres escuchan la voz de los hombres. Escuchan rumores de carne y sangre. Escuchan rumores de gente natural. Cuando tenemos la voz de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, de un Dios que lo único que quiere hacer es bendecirte y salvarte, regalarte una vida eterna. Y vemos a hombres escuchando rumores de hombres tan débiles, hombres tan necesitados de este Dios, hombres tan pequeños, hombres que necesitan el poder de Dios, escuchando sus argumentos y tomándolos con pesos en sus vidas y desechando el argumento de Dios. Yo te invito a ti, querido amigo, hermano, que nos estás escuchando hoy, que deseches por un momento todas aquellas voces de hombres maliciosos, o porque tenga razón o porque no la tenga, y prestes tus oídos a la voz de Dios. Dios no mata. Dios no, lo único que quiere Dios, y ha sido el plan de Dios desde un principio, es bendecirte. Dios quiere darte una vida eterna.
Dios quiere salvarte. Amén. Dios quiere que su presencia esté en tu vida, en tu casa, con tus hijos. Dios desea que tú le levantes hijos para Él. Que tu casa sea un lugar de culto para Él. Dios desea eso. Amén. Cierra tus oídos, estar escuchando gente que lastimosamente tiene el corazón dañado. Lo único que está buscando es también dañarte el tuyo. Por un momento presta atención a la voz del cielo, porque Dios está hablando. Él sigue hablando. Y Él te manda a decir que su presencia no mata. La presencia de Dios bendice. Amén. La presencia de Dios. Cuando Dios llega a una casa, cuando Dios llega a un pueblo, a una ciudad, cuando Dios llega a un país, Dios bendice ese lugar. Dios transforma las vidas, Dios bendice la vida. Dice la Biblia que y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses. Aleluya. Solo bastó 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Todo lo que tenía Obed-Edom en su casa, sus hijos, su mujer, sus nueras, sus nietos, sus bienes, todos sus vacas, todo fue bendecido a causa de la presencia de Dios. Dice la Biblia, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Le dijeron al rey David, rey, Jehová ha bendecido grandemente la casa de aquel hombre que se llevó el arca de Dios y la metió en su casa, la tiene en su casa y Dios le ha bendido de una forma grande. Todo lo que tiene ha sido bendecido. Qué bonito, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos, toda su familia, su mujer, sus finanzas, todo Dios lo bendijo. En esa casa había gozo, en esa casa había prosperidad, en esa casa había bendición, en esa casa estaba la paz, porque la presencia de Dios estaba ahí en esa casa, estaba ahí en ese hogar, aleluya. La presencia de Dios te trae vida. La presencia de Dios te trae el gozo, la presencia de Dios te trae la paz, la presencia de Dios te trae el bienestar, la presencia de Dios te trae la prosperidad. Cuando llega la presencia de Dios a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia, cuando llega la presencia de Dios a tus hijos, a tu hogar, llega la bendición de Dios a ese lugar. Es muy cierto. Dios bendice, Dios ha prometido bendecir todo lo que toque nuestras manos, todo lo que toque la planta de nuestros pies. Pero puede darse el caso de que a lo mejor tú eres creyente, tienes al Señor, tienes la presencia del Señor y estés pasando una mala racha. Y estés pasando momentos bastante difíciles, a lo mejor por la salud no está bien o la economía no está bien. No quiere decir que Dios no esté contigo. Porque hay mucha gente que dice, si me va mal es porque estoy haciendo las cosas mal. Si no tengo dinero es porque estoy pecando, Dios no me quiere bendecir. No pienses así. Dios trabaja con cada quien de una manera distinta. Porque muchas veces hacemos mal del concepto del evangelio, ¿no? Dios bendice. La mayor bendición que el creyente puede tener es la presencia de Dios. La mayor bendición que un hijo puede tener es tener a Cristo en su corazón. Es la mayor bendición. La Biblia dice que Él es el tesoro escondido. Él es la piedra escondida que un día un hombre vio en un terreno una piedra preciosa y vendió todo lo que tenía por adquirir esa piedra preciosa. Amén. Así que la mejor bendición que tú puedes tener en tu vida es tener a Cristo en tu corazón. Es la mayor bendición. Y lo que lleva a eso es que muchas cosas, mi familia, mi economía, mi bienestar, mi educación, van a ser bendecidas porque Dios va a enseñarnos
a tener una buena finanza. Dios va a enseñarnos a tener un buen matrimonio. Dios nos va a enseñar a criar nuestros hijos. Dios nos va a enseñar a cambiar hábitos malos. Dios va a corregirnos poco a poco, ¿no? Amén. Pero la mejor bendición es tener a Cristo en nuestros corazones. Independientemente si tengo mucho o tengo poco. Si tengo mucho, voy a ser fiel a Dios. Aun si tengo poco, voy a ser fiel a Dios. Hubo una viuda en el templo que amaba al Señor y amaba la casa del Señor, y dice el mismo Jesús dice que llevó 2 dracmas, algo tan insignificante, y lo ofrendó a Dios, y el Señor dijo, esta mujer ha dado más que todos los que están dando aquí, los fariseos que estaban en el templo, porque esta mujer dio todo cuanto tenía. Amén. Dios realmente es nuestra bendición. Él es la bendición en nuestra vida, tenerle a Él en nuestros corazones. Amén. Y Él nos va a enseñar a poner orden a muchas áreas de nuestra vida, porque Él nos va a enseñar nos va a enseñar con su palabra. Amén. Amén. Sí. Dice la Biblia, los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Gozabá el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peulatai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También Semaías su hijo, nacieron hijos, o sea, sus nietos, que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, o sea, los nietos de Obed-edom, Omni, Rafael, Obed el Sabá y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-edom. Aleluya. También los hijos de Obed-edom fueron bendecidos. ¿Ah? Semaías dice que le nacieron hijos que fueron fuertes y fueron señores. Dios aún a tus nietos los bendice cuando tú decides traer la presencia de Dios a tu casa. Amén. Todas las descendencias, todas las generaciones de Obed-edom fueron bendecidas porque él se decidió de traer la presencia de Dios a su casa. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda tu descendencia será bendecida porque tú has decidido traer la presencia de Dios a tu vida, porque tú has decidido traer la presencia de Dios a tu casa. Cuando la presencia de Dios llega a tu casa, cuando la presencia de Dios llega a tus hijos, ellos también serán llenos de la gloria de Dios. Amén. Ellos también serán bendecidos por la presencia de Dios. Y algo muy importante que estamos dejando, el vecindario también fue bendecido. Y es que cuando llega la presencia de Dios a tu vida, tu vecindario, tus familias, tus hijos, tu esposa, tu nación, tus amigos serán bendecidos por la decisión que tú has tomado de traer la presencia de Dios a tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos tus amigos, todos tus vecinos, que tu pueblo, tu país será bendecido porque tú has traído la presencia de Dios a tu vida y ellos verán el testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu casa, de lo que Dios ha hecho en tu vida, y ellos serán bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos impactar nosotros la vida de mucha gente si somos fieles creyentes. Podemos impactar nuestros amigos, podemos impactar a nuestros compañeros de trabajo. Si no permitimos que el pecado se enseñore en nosotros, sino que somos verdaderos profesantes de esta fe. Amén. Podemos impactar el lugar donde lleguemos. Podemos ser como la levadura, leudar el lugar donde nos encontremos. Amén. Así que si nosotros vivimos vidas creyentes verdaderas,
podemos impactar nuestro entorno, aún a nuestros propios amigos. Amén, porque Dios cambia nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar. Él cambia todo en nosotros. Amén. Amén. Mire, dice que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Dice que entonces David vino y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Jehová había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tenía, y le dieron aviso al rey de qué manera Dios lo había bendecido. Y entonces el rey David, mire cómo tú puedes cambiar el concepto de tus gobernantes, el concepto de tus líderes, el concepto de mucha gente. Cuando David vio que la casa de Obed-edom había sido bendecida por la presencia de Dios en esa casa, él dijo: pues no, yo también quiero traer el arca de Dios a mi casa. Yo también quiero traer el arca de Dios a esta ciudad para reinar en la presencia de Dios. ¿Ven? Yo muchas veces he hablado de este tema y a mí este hombre me inspira. Obed-edom me inspira porque no fue un hombre que predicó en las redes sociales, ¿no, Felisa? No fue un hombre que predicó en las plazas públicas, no fue un hombre que llenó estadios, que predicó en los estadios o que fue a las naciones. Pero ¿sabe una cosa? Con la decisión de traer la presencia de Dios a su casa, influyó a millones de personas. ¡Qué maravilloso! Transformó a todo un país del concepto erróneo que tenían de que la presencia de Dios mataba, y todo el mundo a partir de ese momento deseó tener la presencia de Dios en su casa. ¿Ah? Amén, amén. Tú también puedes transformar a los líderes de tu país, a los gobernantes de tu país, cuando tú decides servirle a Dios. Cada uno de nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Tú eres un portador de la presencia de Dios. Como bien decía mi esposo, si tú llevas la presencia de Dios donde tú vayas, puedes transformar tu entorno, transformar el lugar donde trabajas. A lo mejor no podrás llegar al presidente de tu nación porque es difícil llegar allá, pero al menos en el contexto social donde tú estás, podrás transformarlo. Amén. Pero algo interesante es que Obed-edom, cuando se llevó el arca, no buscaba nada de interés, no buscaba nada en particular. La Biblia no me dice a mí que él estaba buscando que Dios lo bendijera. Él no estaba buscando una posición especial con el rey. Él no estaba buscando agradarle al rey. Él no estaba buscando nada personal. No tenía ninguna agenda oculta. Él simplemente decidió llevar la presencia de Dios a su casa. ¿Por qué? Porque ya había escuchado las hazañas que había tenido la presencia de Dios, el arca de Dios en el pasado, cómo Dios la había levantado en el desierto. Y él quería eso en su casa, porque sabía que eso representaba un Dios poderoso. Amén. Muchas personas cuando se acercan a Dios, se acercan con un interés particular, algo de Él, porque se acercan a Él porque necesitan algo. Tenemos que, nosotros cuando nos acerquemos a Dios, buscarlo por la necesidad de que le amamos, de que le necesitamos, de que queremos estar junto a Él, de que tenemos un hambre y una sed de Él y de su presencia. Amén. Ya cuando le tengamos a Él, Dios va a suplir todos los deseos de nuestro corazón. Pero yo no veo aquí a Obed-edom llevando algo oculto. No, yo me llevo la arca de Dios a mi casa, voy a quedarle bien al rey, quizás le agrado a sus ojos y saco algún beneficio. No, él simplemente la llevó a su casa, porque él sabía qué era lo que él estaba llevando. Amén. Él conocía la historia, él conocía todos los pasos del pueblo de Israel y se la llevó a su casa. Y lo que llevó, lo siguiente a esa obediencia, a ese acto de fe, porque nadie la quería, fue una bendición sobrenatural, que en 3 meses Dios le bendijo de una manera grande. Amén. Amén. Este hombre era un adorador del grupo de alabanza del rey David. Y él sabía lo que es estar en la presencia.
Él sabía lo que es estar en la presencia y él dijo, pues yo también quiero llevarme esta presencia a mi casa. Tú puedes también pedir, tú puedes experimentar la presencia de Dios en tu casa. Tú puedes experimentarlo, tú puedes pedir, pídele a Dios que unja tu casa. Pídele a Dios que unja tu matrimonio. Pídele a Dios que unja tu hogar, que unja tus hijos, que unja tu familia, que unja toda tu descendencia. Y serás bendecido. Simplemente, porque dice la Biblia, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él lo único que hizo, simplemente lo que hizo fue decidirse de traer la presencia de Dios a su casa, para que Dios habitara en su casa. Amén. 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 Qué bonito. Y esa es la invitación que te hacemos hoy a ti, que hoy rindas tu corazón a Cristo, que hoy te entregues al Señor, que hoy tú puedas decir, Señor, yo me rindo a ti, te entrego mi corazón y quiero que tu presencia venga a morar a mi vida. Amén. Es solamente tomar la decisión, evaluar nuestros caminos, saber cómo hemos estado viviendo, cómo hemos estado caminando y por un momento evaluarnos, examinarnos y decir, yo necesito a Dios. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Yo necesito a Dios para que cambie mi manera de vivir, para que transforme mi corazón que está lleno de pecado, que está lleno de ofensa en contra de Dios, y que Él venga a tomar y habitar y venga Él a morar en mi corazón. Amén. Esa es la invitación que te hacemos hoy. La mayor bendición que el hombre puede tener no es tener casas, no es tener una cuenta bancaria llena de números, no es poder viajar por el mundo, no es tener todo lo que tus ojos ven, tenerlo, todo lo que tu corazón anhele, obtenerlo. No, la mayor bendición que puede haber es tener a Cristo sentado y morando en el trono de tu corazón. Amén. Es la bendición mayor, es la máxima bendición que puede el hombre encontrar. Amén. Yo para concluir, quiero decir, a causa de la presencia del arca del Señor en casa de Obed-Edom, él fue bendecido, igual que él, toda su familia, su mujer, sus hijos, sus nietos, todo lo que había en su casa, sus nueras, todo fue bendecido a causa de la presencia de Dios, a causa de la presencia de Dios, del arca del pacto. El arca del pacto estuvo en tierra de los filisteos por 7 meses y causó estrago. El ídolo de los filisteos fue destruido. Llevaban el arca de una ciudad a otra y habían enfermedades, habían gran mortandad, habían tumores, bueno, tremendo, hasta que los filisteos decidieron regresar el arca de los hebreos a Israel. Y vino a casa de Abinadab y estuvo 20 años. Y solo hubo, dice la Biblia, que lo que hubo en esos 20 años solamente fue lamentos y aburrimiento. Recuérdese que ese tiempo donde reinaba el rey Saúl. Y dice, aquí es lo interesante, lo bonito, lo precioso, dice que solamente estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses y Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque Obed-Edom decidió honrar la presencia de Dios en su casa. Y cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti, porque dice que Dios honra a los que le honran. Exactamente. Un instante en la presencia de Dios puede cambiar, puede transformar, puede lograr lo que a ti te costaría 10 años. Dios lo puede transformar en un instante.
lo que a ti te costaría décadas, ese hombre, para lograr todo lo que logró en 3 meses, a él le hubiera costado décadas. Y un instante en la presencia de Dios, como la mujer del flujo de sangre. Ella solamente deseaba, eso fue cuestión de minutos, de instante. Ella dijo, si tan solo, porque ella iba por la calle y cuando escuchó que venía Jesús, ella dijo, si tan solo tocare el manto de su mano, de su manto, si tan solo tocare a Jesús, yo seré salva, seré sana. Un instante le bastó para que ella, esa mujer toda su vida había sufrido del flujo de sangre en médico, había sufrido experimentando curas, bueno, toda clase, y estaba en la ruina. Y solo le bastó un instante en la presencia de Jesús y fue sanada. Dios quiere entrar a la presencia en tu casa. La presencia de Dios quiere entrar en tu vida, la presencia de Dios quiere entrar en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia. La presencia de Dios quiere morar en tu vida, quiere morar en tu casa. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Y no se debe tener temor. Yo te animo para que tú tengas la decisión, para que tú des ese paso trascendental en tu vida, de traer la presencia a tu casa, a tu familia, a tu hogar, y serás bendecido tú y toda tu casa. Decláralo en el nombre de Jesús. Di, Padre, yo abro las puertas de mi vida, abro las puertas de mi casa, abro las puertas de mi familia para que entres a morar en mi casa. Abro las puertas de mi corazón. Dile, Señor, yo quiero, yo deseo, yo anhelo tener tu presencia en mi corazón. Si así tú lo crees, di amén. Amén. Yo puedo decir algo más. Yo quiero decir que si tú te sientes a lo mejor apartado, que te has alejado del camino del Señor, que has vuelto atrás, que has dejado la presencia de Dios a un lado, que le has dado la espalda, vuelve al Señor. Amén. Solo pídele perdón al Señor y vuelve, que Él es un Dios amoroso. Él no es como el hombre rencoroso. Él no es como el ser humano que vive rencoroso 20, 30, 50 años, siempre recordando lo mismo. Amén. Dios es un Dios perdonador. Pídele perdón a Él, ahí donde tú estás, y vuelve a buscar de Cristo. Y vuelve a sentir su presencia. Porque si estás como estás, alejado de Él, es porque la presencia de Dios no está. Amén. Tu corazón está a lo mejor duro porque has perdido el gozo de la salvación, el gozo de tenerle a Él. Vuélvete a Cristo. Pide perdón por tus pecados y busca al Señor, que Él está con los brazos abiertos esperándote a que tú vuelvas a Él para que tengas su presencia, para que tengas la bendición, porque es una bendición. La mayor bendición es tenerle a Él en nuestros corazones. Amén. Dios me les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.